Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por esta oportunidad que nos das una vez más de escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das en esta tarde de poder estudiar tu palabra, y pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y que lo que hoy estamos a punto de recibir caiga en corazones sedientos, preparados, hambrientos, para que tu palabra traiga fruto y tú puedas, Señor, traer esa madurez y ese crecimiento tan necesario y que tanto necesitamos. Pedimos tu ayuda y tu dirección a partir de estos momentos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, me gustaría en esta tarde llevarles a 2 de Timoteo, el capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 15. Vamos a leer este texto y vamos a prestar atención a las palabras que el apóstol Pablo le dirige al joven pastor Timoteo. Dice así la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, que es todo lo contrario a ser negligente, a ser descuidado, es decir, esforzarse, para que delante de Dios seas una persona aprobada, como un obrero que no tiene ningún área de su vida, nada en su ministerio de lo cual avergonzarse, sino que te conviertas en una persona que sabes utilizar, no manipular, no sacar de contexto las Escrituras, sino que sepas usar correctamente, acertadamente la palabra de Dios, la palabra de verdad. Timoteo sabía perfectamente que la responsabilidad que había caído sobre sus hombros era inmensa. En estos últimos días yo he estado compartiendo por las mañanas en los devocionales cosas que estoy sacando de las cartas que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Auténticas perlas, enseñanzas extraordinarias, prácticas, todas y cada una de ellas. Porque el objetivo del apóstol Pablo es que Timoteo se terminara con el paso del tiempo convirtiendo en un hombre de Dios. Y eso lleva tiempo, y eso no es fácil. El apóstol Pablo oraba al Señor para que Timoteo fuera un obrero útil, un obrero que fuera una bendición, no solamente en la iglesia que pastoreaba en la ciudad de Éfeso, sino que toda persona que lo conociera, toda persona que fuera ministrada por él, fuera tremendamente bendecida. Parece mentira, pero ya en el primer siglo abundaban los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos profetas, que visitaban las iglesias y, aprovechando ese supuesto título del cual presumían y decían tener, lo único que hacían era confundir la fe de los recién convertidos, sembrar cizaña en los corazones de la gente. Y por eso el apóstol Pablo se preocupa en que Timoteo no se termine convirtiendo en uno más, sino que sea un hombre útil, un hombre que sea un auténtico instrumento en las manos del Señor, que a través de su vida, a través de su ejemplo, a través de su testimonio, de su mensaje, las iglesias, el pueblo de Dios, fueran edificados y pudieran ser bendecidas las vidas de las personas que le iban a oír. Pablo está lejos de Timoteo, pero Pablo le envía varias cartas a este joven pastor para que él tenga herramientas, para que él sepa cómo debe de comportarse en el ministerio. Hermanos queridos, hemos aprendido a comportarnos tal vez en el puesto de trabajo, hemos aprendido a comportarnos cuando vamos a un cine o a un teatro o a una reunión de la índole que sea, pero la palabra de Dios nos dice que también tenemos que aprender a comportarnos en la casa de Dios.
Y los que estamos en el ministerio tenemos también que pedirle mucha sabiduría al Señor para saber cómo ministrar adecuadamente, porque la responsabilidad es enorme. Miles, millones de vidas en muchas ocasiones dependen de esa palabra, dependen de ese mensaje que van a recibir, que puede llevarlos a una dimensión, a un nivel superior, o pueden terminar destruyendo la vida, el entusiasmo, la fe, el gozo. Hasta una auténtica ruina se puede producir en una vida cuando no se le está enseñando adecuadamente la palabra de Dios. Por eso yo en esta tarde quisiera extraer de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo algunas palabras que me han llamado mucho la atención. Pero antes de hacer referencia a esas palabras, permítame decirles que si ustedes leen detenidamente las dos cartas de Pablo a Timoteo, se van a dar cuenta de que él habla de la oración, algo tan importante en la vida de un ministerio, en la vida de una congregación, en la vida de un creyente. Orar, saber orar, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y Pablo oraba por Timoteo, y Pablo tenía que convertirse con el paso del tiempo en una persona que supiera orar adecuadamente según la voluntad de Dios. Es tan importante saber orar que los discípulos le pidieron en una ocasión al maestro: Señor, enséñanos a orar, como Juan el Bautista también enseñó a orar a sus discípulos. Hay gente que no sabe orar, hay gente que solamente se dirigen a Dios cuando quieren pedirle algo, cuando tienen una necesidad urgente, pero en el fondo no saben orar. Solamente recurren a la oración o a lo que ellos llaman o creen que es la oración cuando están con la soga al cuello, pero se olvidan que la oración fundamentalmente es conversar con Dios, es tener íntima y profunda comunión con Dios. Eso es fundamentalmente lo que es la oración. Pablo le habla también acerca de la fe y destaca la fe de Timoteo como una fe no fingida, fe que había habitado primeramente en su abuela y posteriormente en su madre. Y Pablo dice: estoy seguro que en ti también, porque el elemento de la fe es imprescindible, es fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso Pablo también le habla acerca de la importancia de tener una fe viva, bien puesta, bien cimentada en Dios y en su palabra. Pero Pablo también le habla en las cartas que le manda a Timoteo acerca de las traiciones. Pablo menciona a personajes, a personas que viajaron con él durante su ministerio aquí en la tierra. Menciona a Demas, menciona a un tal Alejandro el calderero, que le había causado muchos quebraderos de cabeza, muchos problemas. Porque Timoteo tiene que entender que todo en el ministerio no va a ser bonito y aplausos y qué lindo y qué maravilloso y qué bien habla y cuánto me ministra y qué sabio es usted y qué culto y esto y aquello, sino que habrá momentos en los que puedes sentir traición y abandono por parte de personas que hasta trabajaron contigo en el ministerio durante un tiempo. Y Pablo sabía perfectamente lo que era ser traicionado y abandonado. La escuela de la soledad la conocía perfectamente. Pablo le advierte a Timoteo de que tanto en su época, durante su ministerio, como en los postreros días, muchos apostatarían de la fe. Yo sé que para algunos esto no les entra en la cabeza, cómo una persona puede apostatar de la fe. Pues dice la Biblia que el Espíritu Santo había hablado claramente de que en los postreros días algunos apostatarían de la fe. Así que no te rasgues las vestiduras cuando oigas esto, porque los últimos tiempos nos van a mostrar cómo todo lo que se profetizó en la palabra de Dios se va a cumplir. Y una de las cosas que vamos a ver es un período terrible de apostasía, de rechazo, de burla al Evangelio. Incluso, con dolor en el alma les digo, de personas que tal vez se congregaron durante años y que al final se apartan de los caminos del Señor. Le habla acerca de los requisitos que tienen que cumplir los diáconos y los ancianos, o los que anhelan servir al Señor en el ministerio a tiempo completo. Porque como dije en uno de los devocionales en estos días pasados, para convertirnos
realmente no nos pide el Señor ningún requisito, sino simplemente que nos arrepintamos, que le pidamos perdón, que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Él murió en la cruz, que el Padre lo resucitó de los muertos. Es decir, no hay no hay ningún requisito realmente para ser salvo, sino simplemente que te arrepientas de todo corazón y aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Pero cuando quieres servir a Dios, cuando quieres servir al Señor en la obra, claro que hay requisitos, muchos requisitos, y puedes leerlos en la carta que Pablo le escribe a Timoteo, en una de ellas, de cómo tienen que ser personas con una buena preparación, no un neófito, para que no se envanezca, no se le suba el éxito a la cabeza, como a tantos les ha pasado. Una persona que tiene que gobernar bien su casa, porque Pablo dice y presenta el siguiente argumento: el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo pretende dirigir y pastorear y atender la iglesia, donde hay tanta gente con tantos problemas y con tantas necesidades y tanta gente diferente? Pablo le dice a Timoteo que hay que cumplir una serie de requisitos, tanto para ser un diácono como para ser un anciano, una persona dedicada a tiempo completo al ministerio. Y hay de nosotros cuando nombramos o nombran a personas sin cumplir con estos requisitos bíblicos para servir al Señor. Después, lamentablemente, pasa lo que pasa. También le habla acerca de lo que le tiene que decir a los ricos, partiendo de la base de que el dinero no es malo, pero sí el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y le dice que a los ricos les diga que no sean altivos, que no pongan su confianza en las riquezas, que son pasajeras. Y también tiene palabras para las viudas que en verdad lo son, aquellas que habían quedado solas, desamparadas, y que tenían que tener también una serie de requisitos para ser anotadas en una lista que la iglesia tenía que tener para que no estuvieran desatendidas y pudieran ser atendidas correctamente por la iglesia, puesto que no tenían nada, ni nadie en esta vida que les atendiera. Pero haciendo una pequeña lista de palabras o de expresiones que Pablo emplea a la hora de ministrar, a la hora de ayudar a forjar el carácter y ayudar a Timoteo para que se convierta en ese obrero aprobado, en ese hombre de Dios, emplea la expresión pelea la buena batalla, pelea, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, soporta las aflicciones, esfuérzate, retén, persiste, guarda, predica, aviva, evita, huye, ten cuidado. Palabras, hermanos, que detrás de cada una de estas palabras y de cada una de estas expresiones hay un anhelo genuino por parte de Pablo para que Timoteo se convierta en esa persona que puede llevar a la iglesia de Éfeso a los pies de Cristo, a un nivel de santidad y a un conocimiento de la palabra que les va a ayudar a no ser envenenados, a no ser contagiados ni arrastrados por las doctrinas falsas que ya en aquellos tiempos, lamentablemente, comenzaron a circular por las iglesias de la época. Me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tiene que avivar el fuego del don de Dios que está en él. ¿Cuántas veces se ha hablado acerca de avivar, de los dones? Pero en el fondo, ¿realmente sabemos lo que estamos diciendo? ¿A qué nos referimos? ¿A qué se refería Pablo cuando le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti? Hermanos, Dios le ha dado a su pueblo, a sus hijos, dones, a unos más y a otros menos. Hay una diversidad tremenda de dones que Dios ha repartido según su soberanía y según su designio y su voluntad. Dones que tienen que ser usados, dones que tienen que ser avivados y puestos a disposición del cuerpo de Cristo
para que la iglesia sea bendecida, para que la iglesia pueda crecer y para que según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo va creciendo. Y no hay nada peor que ver a creyentes con dones, con talentos, con habilidades, incluso en algunos casos hasta con llamado para servir al Señor, cruzados de brazos, perdiendo el tiempo. Pablo también le dice a Timoteo: cuidado, porque hay cosas de las cuales tienes que huir. No te detengas en cosas que te hacen perder el tiempo y en cosas que pueden contaminarte y hacerte pecar, caer y tropezar. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, José en Egipto tuvo que salir corriendo porque la presión era tremenda, y mejor salir corriendo que quedarse y perder en ese momento la bendición de Dios. Le insta en varias ocasiones a que predique, que no se canse de exponer la palabra de verdad, palabra que puede llegar a cambiar vidas, a sanar corazones, a restaurar muchas cosas. Que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y le dice que vendrían momentos, y yo creo que esos momentos ya están entre nosotros, en los que se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias, y habría un deseo genuino por parte de mucha gente por oír sana doctrina, y no van a poder oírla. Y no se imaginan ustedes la cantidad de correos que recibimos todos los días y mensajes todos los días de personas que están tremendamente agradecidas porque después de años sin oír sana doctrina, sin oír palabra de Dios, por fin, dicen ellos, la estamos escuchando. Y la palabra trae aliento, y la palabra trae ánimo, y la palabra trae gozo, y la palabra rompe ataduras, y la palabra quita la venda de los ojos, y la palabra nos hace libres. Y Pablo le dice: tú predica la palabra a tiempo, fuera de tiempos, sigue predicando la palabra. También le dice Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. A veces cuidamos mucho, ¿verdad?, ciertos y determinados detalles de la obra, pero nos olvidamos de que nuestra mayor prioridad es cuidarnos a nosotros mismos. Pablo le dice a Timoteo que tiene que retener, que tiene que agarrar y no soltar la enseñanza que ha recibido a través de Pablo. Y queridos hermanos, es muy importante que no olvidemos los estudios, las predicaciones, las enseñanzas, los consejos, es decir, todo lo que Dios ha venido trayendo a nuestras vidas. Es muy importante que lo retengamos, que lo guardemos, que lo meditemos y por supuesto que lo pongamos en práctica. Que no seamos olvidadizos, sino que podamos incluso después de un tiempo meditar, reflexionar en aquella palabra, en aquel mensaje, en aquel consejo que me dieron, porque eso es lo que me va a ayudar en momentos puntuales de mi vida a mantenerme firme y a saber cómo actuar frente a los problemas de la vida. Pelea, sí, habla acerca de los agricultores, habla acerca de los soldados, habla acerca de los atletas, cómo eran personas que se esforzaban, que peleaban, que luchaban, que se abstenían de ciertas cosas, que se cuidaban, que entrenaban. ¿Para qué? Para estar siempre preparados para cualquier contingencia que pudiera surgir. Y el creyente tiene que estar siempre atento, sin bajar la guardia. Y más, queridos hermanos, en estos tiempos, ¿no os habéis percatado? ¿No os habéis dado cuenta de cómo se ha estado y se sigue multiplicando cada día más y más la violencia, la agresividad, la desobediencia, la soberbia, el orgullo, la corrupción? Es algo que está por todas las naciones de la tierra. Yo creo que sinceramente no hay un país que no haya sido víctima de la corrupción. Yo creo que no hay ni una sola nación en la tierra que le tema a Dios de tal manera que solamente se mueven por lo que dice el Señor en su palabra. No hay ni una. Y en estos tiempos difíciles, como les decía hace unas semanas atrás, tenemos que marcar una diferencia, tenemos que ser como luminares en medio de las tinieblas. Hay una agresividad tremenda. Hay ciudades donde es un peligro caminar a ciertas horas del día. He estado en algunas ciudades donde la gente vive como si fuera una cárcel, encerrados, con barrotes, con cadenas, con alarmas, con perros y hasta incluso con armas, porque la maldad, la violencia
como en los días de Noé, va a ser una de las características de los últimos tiempos. No solamente la violencia, la desobediencia, la rebeldía, la incredulidad, la apatía, la burla, sino que dice incluso que habrá gente amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cómo se puede amar más al mundo que a Dios? Es algo que no nos entra en la cabeza, pero es un hecho, es una realidad. Por eso Pablo le dice que él tiene que huir, que él tiene que evitar y que él tiene que retener y guardar ciertas cosas en su mente, en su corazón, para que se convierta en ese obrero aprobado, en ese hombre de Dios que puede ser de una tremenda bendición a miles y a miles de personas en su generación. Es verdad que Timoteo no escribió ninguna carta. No tenemos en el Nuevo Testamento ninguna carta escrita por Timoteo. Sí tenemos cartas escritas por Santiago, por Pedro, por Juan, por el apóstol Pablo, evidentemente, pero ninguna por Timoteo, pero da igual. Dios no lo usó, Dios no lo levantó en su época para escribir epístolas, pero Dios sí lo levantó para retener toda la enseñanza recibida por medio de la boca y de las cartas del apóstol Pablo, para que él pudiera convertirse poco a poco, a pesar de su juventud, a pesar de sus múltiples enfermedades, a pesar de los pesares, que él se pudiera convertir con el paso del tiempo en un auténtico hombre de Dios. Y la pregunta que yo les hago a todos ustedes en esta tarde es la siguiente: ¿quieren ustedes convertirse en hombres y en mujeres de Dios? ¿Les interesa a ustedes realmente crecer y madurar en el reino de Dios? ¿O han entrado en un conformismo, han entrado en una rutina, en un letargo espiritual y se olvidan que los últimos tiempos, los únicos que van a poder resistir el fuego de la prueba van a ser aquellos hombres y mujeres que le entregan todo sin condiciones, sin reservas al Señor Jesucristo? Ser un hombre y una mujer de Dios no es fácil, lleva tiempo. Vas a ser probado por el fuego. Vas a tener que pasar por el valle de sombra y de muerte. Vas a ser sacudido. Vas a ser probado en todas las áreas de tu vida. Pero no te digo esto para asustarte, sino para decirte que cuando pases o estés pasando ya por esas luchas, por esas dificultades, no tengas ningún temor. Porque como decía en el devocional de hoy, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las palabras finales del apóstol Pablo a Timoteo son tremendas. Permítame que las vuelva a leer en esta tarde. Son muy interesantes. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, como yo decía en esta mañana, él menciona a personas que tenían que haber estado con él en el momento más duro y difícil de su vida, pero no estuvieron. Se fueron, lo abandonaron, lo dejaron. Incluso algunos creándole problemas, como el caso de Alejandro y otros. Le pide a Timoteo que vaya pronto a visitarle. Le pide que le lleve el capote que dejó en Troas, que le lleve libros, mayormente los pergaminos. Qué tremendo. Un hombre que sabe que le quedan tal vez pocos días, semanas de vida y todavía tiene curiosidad y anhelo y deseo de aprender y de leer y de profundizar en las Escrituras. Qué tremendo, qué ejemplo de hombre. Pero él llega a decir: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. ¿Cómo es posible que un hombre tan conocido, tan popular, tan querido, tan admirado, no hubieran hermanos en ese momento con él a su lado? ¿Cómo es posible que un hombre que siempre estuvo acompañado de miles de personas, en el momento en el que lo llevan frente a las autoridades romanas, él diga: ninguno estuvo a mi lado? Pienso también en Juan el Bautista, que se quedó también totalmente solo, y allí le cortaron la cabeza por denunciar el pecado del rey de la época. Dice: todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. No habla desde la ira, no habla desde la rabia, no habla desde la amargura, sino que está contando un hecho puntual y real. Todos me han desamparado, ninguno estuvo a mi lado. Pero el que tenía que estar, gloria a Dios, estuvo con él y estará siempre con nosotros. No importa el momento, el lugar, la circunstancia, la dificultad o la pandemia o lo que sea, el que tiene que estar siempre estará con nosotros.
Pablo dice en el versículo 17, segunda de Timoteo 4, 17, pero, gloria a Dios por este pero, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Muchos de los que nos están viendo y escuchando en esta tarde estáis en confinamiento total y absoluto. Me consta por hermanos con los cuales hablo casi a diario o muy frecuentemente que hay algunos hermanos, algunas familias en algunos países donde llevan ya casi 5 meses encerrados de confinamiento. Nadie, absolutamente nadie sabe hasta cuándo va a durar todo esto. Algunos dicen que la vacuna o las vacunas en plural están próximas a salir. Otros dicen que no, que todavía es demasiado pronto para hablar de una vacuna. Mire, sea como sea, yo no quiero que a ningún creyente que me escuche y me oye hoy le entre temor, le entre la duda, le entre la incertidumbre, le entre pánico. Porque el que sabe lo que va a ocurrir, el que sabe cuánto va a durar esta situación, es nuestro Dios. Y quiero recordarles a todos ustedes en esta tarde, en el nombre del Señor, que nuestro Dios está sentado en su trono y todo está bajo el control de Dios. Él no ha perdido el control. Él sabe lo que hace. Y hoy nos dice el Señor: calma, pueblo mío, no teman. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos podrán desamparar amigos, nos podrán desamparar compañeros de ministerio, nos podrá abandonar un marido, una esposa, un amigo, un pastor o quien sea. Pero el Señor siempre estará a nuestro lado. Y no solamente a nuestro lado, observando lo que sucede, sino dentro de nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros. Y en esta tarde el Señor quiere fortalecernos en la fe. Y nos dice el Señor a través de su bendita palabra lo mismo que le decía Pablo a Timoteo: aviven el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es el área en la que Dios te ha usado? ¿Cuál es el área en la que sabes que eres de bendición, aunque no termines de creértelo? ¿Cuál es el área en la que sabes que cuando haces eso, el Señor te usa, aunque tal vez te dé vergüenza, aunque tal vez te dé temor, aunque tal vez tengas miedo escénico? No importa, pero si reconoces, y además te lo han dicho miles de veces, que en ese área cuando te mueves Dios te usa y Dios toca corazones, aviva ese don y úsalo para la honra y para la gloria del Señor. Has aprendido lecciones, has aprendido cosas durante este confinamiento. Reténlas, guárdalas, interiorízalas, no las olvides, porque ellas son las que van a dar estabilidad y firmeza a tu vida. Estás a punto de desanimarte, de tirar la toalla y decir: ya no aguanto más. No, pelea, sigue peleando hasta el final, sigue corriendo hasta el final, porque solamente los que terminan la carrera reciben el premio. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. No es cuestión de correr un tiempo, amados hermanos. No es cuestión de estar un tiempo animados. Es cuestión de estar todos los días animados. Es cuestión de caminar cada día en victoria, en santidad y en obediencia a nuestro Dios. Y todo lo que el Señor esté permitiendo, le daremos a Él siempre la gloria y la honra. Porque nuestro Dios no nos va a fallar, porque en Él no hay injusticias, porque Dios es la justicia personificada. Amados hermanos, ¿cuántos mensajes han oído ustedes? ¿Cuántos sermones habéis escuchado? Tenemos más de 800 mensajes allí en nuestro canal de YouTube.
Algunos de ustedes me llaman, me escriben, me mandan mensajes y me dicen que cada día escuchan 2, 3, 4 y 5 y están horas y horas escuchando mensajes. Gloria a Dios, está bien. Pero todo lo que oigan, todo lo que el Señor te transmita y traiga a tu vida a través de esas enseñanzas, a través de esos estudios, a través de los devocionales, a través del programa donde damos respuesta a preguntas que hermanos nos hacen llegar. Todo eso, no lo olvides, reténlo, guárdalo, atesóralo en lo más profundo de tu corazón, para que cuando llegue la prueba, cuando llegue el momento de dificultad en la vida, puedas mantenerte firme y puedas marcar una diferencia y puedas ser una luz en medio de las tinieblas. Nunca en la vida podíamos haber imaginado, por lo menos yo, que íbamos a vivir este tipo de situaciones. Cuando comencé en el ministerio en el año 81, 1981, jamás se me pasó por la cabeza que vería con mis propios ojos y experimentaría en mis propias carnes lo que estamos viviendo y lo que estamos experimentando en estos últimos meses. Jamás me lo podía haber imaginado. Cuando comencé hace meses a dar aquellas clases de escatología, de las cuales después se editó un libro, jamás en mi vida pensé que iba a venir un confinamiento a nivel mundial, donde miles y miles, millones y millones de hermanos estarían confinados en sus casas. Pero yo sé perfectamente que el Señor lo ha permitido todo esto para recordarnos, número uno, que Él viene pronto. Sí, hermano, Cristo viene pronto. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, paciente para con todos, deseando, anhelando que todos procedan lo antes posible al arrepentimiento. Ese es el motivo por el cual aún el Señor no ha venido, porque le está dando oportunidad al planeta Tierra a millones y a millones de seres humanos que todavía no se han arrepentido y han tenido el gozo de la salvación. Número 2, para limpiar y santificar a su iglesia, Dios le ha dado tiempo a los cristianos. Aquellos que decían, no tengo tiempo para orar, ahora tienes todo el tiempo del mundo para orar. Aquellos que decían, no tengo tiempo para leer la Biblia, ahora tienes todo el tiempo que quieras para leer y estudiar la Biblia. Aquellos que decían, algún día me comprometeré con el Señor, algún día me tomaré en serio mi relación con el Señor. ¿Saben cuánta gente en este tiempo de confinamiento se han reconciliado con el Señor? ¿Saben cuántas personas le han pedido perdón a Dios por el tiempo perdido, por las vanidades en las que cayeron, y se han restaurado y le han pedido perdón al Señor y ahora quieren ir en serio? No somos conscientes de la repercusión mundial que está sucediendo a través de la exposición y predicación del Evangelio. Y también, cómo no, este tiempo está sirviendo para probarnos en la fe, porque ya no es tiempo de teorías, ya no es tiempo de sueños y de planes, es tiempo de poner en práctica la fe, aquella fe que recibiste tal vez de tus padres, aquella fe que recibiste de tus antepasados, pero que ahora te toca a ti poner en práctica la fe que tienes en Dios y en las promesas del Señor. Sea como sea, mis queridos hermanos, es un tiempo de restauración, es un tiempo de cambios, es un tiempo en el cual Dios está tratando con su amada iglesia, también con el mundo, también con las naciones. Pero lo que ahora quiero decir es que la iglesia del Señor tiene que agradecer este tiempo, a pesar de lo que ha ocurrido, a pesar de lo que todavía falta por ocurrir. El Señor no retarda su promesa, el Señor está con nosotros y Él quiere hacer una obra genuina en tu corazón y en nuestros corazones. Por eso les invito en este momento a orar, ahí donde están. Sé que hay muchos hermanos que están en naciones distantes, lejanas a nosotros, pero que a través de las redes sociales nos sentimos cercanos. Hermanos de Argentina, de Colombia, de México, de Estados Unidos, de Centroamérica, hermanos de todas las partes del mundo donde nos están viendo y escuchando, hermanos del Centro Evangélico Vida Nueva, del Puerto de la Cruz, de Santa Cruz, donde quiera que ustedes se congreguen. Hoy es tiempo de buscar a Dios de todo corazón. Hoy es tiempo de poner en práctica aquellas palabras, aquellos imperativos que Pablo le decía a Timoteo que pusiera. Esfuérzate, retén, persiste, evita, predica, aviva, sufre, pelea. Es el tiempo de poner en práctica toda la teoría aprendida.
y de ponernos en línea con Dios y de aprovechar el tiempo, porque los tiempos son peligrosos, los tiempos son difíciles, pero mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Quiero pedir a todos ustedes que están viendo este culto que cierren sus ojos si es posible, que oremos al Señor para que el Señor nos ayude a ser luminares, a mantenernos firmes, a pelear la buena batalla y a dar un fiel testimonio de nuestro Dios en esta generación perversa y maligna en la que estamos viviendo, pero donde seguro, no les quepa la menor duda, Dios está con nosotros. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchísimas gracias en esta tarde, Dios mío, por este privilegio que nos das de escudriñar tu palabra preciosa. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Que tu pueblo se levante, Señor, que tu pueblo se una, que tu pueblo se comprometa contigo. Y gracias, Dios mío, por los consejos, por el ánimo, por las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, que hasta el día de hoy a nosotros nos sirven como aliento, como anclas para la fe. Señor, guárdanos de la hora de prueba que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra. Aviva tu obra, tu amada iglesia, protégela, visítala, mi Dios, y que haya genuino arrepentimiento, santidad verdadera, auténtica, fe, Señor, no fingida en nuestras vidas, y que podamos ser instrumentos útiles en tus preciosas manos. Te damos muchísimas gracias, Señor, en esta tarde por este privilegio tan grande que nos has dado de poder estar aquí reunidos. Te pido, Señor, que bendigas nuestras vidas y que podamos ser ese instrumento útil en tus manos, que podamos ser una iglesia útil, una iglesia ferviente en espíritu, unida, Señor, y un instrumento poderoso en tus manos en estos tiempos. Bendice a todos los hermanos que han caído infectados, todos los ministerios, todas las iglesias que se mantienen aún cerradas. Bendice y aviva tu obra, Señor, supliendo necesidades, trayendo sanidad, fortaleza y ánimo a tu amada iglesia. Y gracias te damos por tu misericordia. Y gracias te damos porque tú, Señor, estás con nosotros y tú nunca nos has fallado. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente.